Muy bien, ahora estamos ya en la exposición de la palabra. Vamos a meditar en Génesis 35, del 1 al 8, pero vamos a leer Génesis 28 primero, donde Dios se le revela a Jacob en un sueño, ¿se acuerdan? Y entonces le puso por nombre a ese lugar donde él durmió aquella noche, Betel, que significa casa de Dios. Recuerden que en ese sueño él soñó que había una escalera de la tierra al cielo y viceversa, donde ángeles subían y bajaban. Y el Señor le prometió cuando él huía de su hermano Esaú, que lo iba a regresar a la tierra de Canaán, específicamente a Betel. Y entonces, en Génesis 28, en el versículo 18, dice así: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la puso por pilar y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad al principio. Y Jacob, ¿cómo dice? Hizo voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por pilar será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, de cierto apartaré el diezmo para ti. Jacob hace voto de que después que Dios lo cuide allá en Padán Aram, va a regresar ¿a dónde? A Betel. A Betel. Ahora vamos a Génesis 35. Génesis 35. Y voy a leer solo del 1 al versículo 8. Génesis 35 del 1 al 8. Y dice así: y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y purificaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Y partieron, y el terror de Dios fue sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, y él llamó su nombre Alon Bakut. Amén. Esa es la palabra del Señor. Vamos a hacer una oración para pedir la ayuda del Señor. Padre, en ese momento oramos para que tu Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, inunde nuestro ser, nuestra mente y corazón, y nos dé la fuerza, la energía y la concentración para recibir con alegría tu palabra y poder recibir las enseñanzas que encontramos de esta parte tan interesante de Génesis 35. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Génesis 35 es un capítulo no muy largo, pero muy interesante. Está dividido en varias secciones y pienso que si lo estudiamos de una manera general podemos perder muchos datos importantes, pero si vamos por secciones podemos aprender algo importante en cada sección. ¿Ok? Bueno, recuerdan, Génesis 34 nos habló de Dina, la hija de Lea y de Jacob, que fue violada por Siquem, ¿verdad? El príncipe de la tierra de Siquem. Y entonces sus hermanos se enojaron. Jacob no reaccionó como debería, y le prometieron a Siquem que cambió su actitud, la violó y después la amó con todo su corazón y la quería tomar por esposa.
Y sus hermanos le dijeron, los hermanos de Dina le dijeron, ok, está bien, pero todos los varones se tienen que circuncidar. Y entonces al tercer día, cuando estaban en lo más terrible del dolor, dice que dos hijos de Jacob, ¿quiénes eran? ¿Recuerdan? Leví y Simeón, dice ahí, Simeón y Leví, bueno, no solamente ellos, ¿verdad? Pero ellos fueron como los cabecillas, por así decirlo, los que planearon esto, fueron allá y masacraron a todos los hombres. Y se robaron a las mujeres y a los niños, y se robaron todas las propiedades de allí. Y entonces no hicieron algo bueno delante de Dios. Fue algo reprobable, condenable. Y Jacob termina diciéndole a sus hijos que ahora ellos tienen temor, él tiene temor porque los vecinos, las otras ciudades, las otras tribus podían atacar a la familia de Jacob. O sea, no estaban viviendo bien, no estaban viviendo en temor del Señor. Jacob parece que no toma la iniciativa para guiar a su familia en el camino del Señor. Sus hijos matando y asesinando y raptando, imagínense. O sea, esta era la familia de Dios, este era el pueblo de Dios. Pues sí, este era el pueblo de Dios. Ahora, no todos eran verdaderos hijos de Dios, pero fue muy lamentable, muy lamentable. El punto de haber leído Génesis 28 es que cuando Jacob regresara a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, él debió haber ido en primer lugar, ¿a dónde? A Betel. Ese fue su voto, fue su promesa. Él juró delante de Dios que si el Señor lo liberaba, regresaría a Betel para hacer un altar y ofrecer un sacrificio de gratitud al Señor. Y lo había librado Dios de sus enemigos. Para empezar, de su hermano Esaú, primero, ¿verdad? Luego de su tío malvado y perverso Labán, tío suegro, que abusó de él y por 20 años tuvo que trabajar allí. Luego regresa y en su regreso Dios lo cuida en el camino. Y luego otra vez se encuentra ¿con quién? Con su hermano Esaú. Y Dios lo protegió. Y en lugar de ir a Betel, ¿a dónde fue? A la ciudad de Siquem. Allí se fue, a la ciudad de Siquem. No cumplió con su voto. Cuando vayas a la casa de Dios, dice Eclesiastés, sean pocas tus palabras y cumple lo que prometes. Es mejor que no cumplas, ¿verdad? Es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. ¿Nos parecemos a Jacob nosotros, hermanos? Sí. No son ustedes, yo, todos nos parecemos a Jacob. Prometemos al Señor, le decimos, Señor, te prometo que si pasa esto o me das esto, voy a servirte con toda mi familia, con todas mis fuerzas. A veces lo hacemos, ¿verdad? Pero no siempre. Y Jacob, un patriarca, el padre del pueblo de Israel, que incluso en los salmos se dice, ¿quién es nuestro refugio? Nuestro refugio está en el Dios ¿de quién? De Jacob. No en Jacob, gracias a Dios, ¿verdad? No ahí está nuestro refugio, sino en el Dios de Jacob. Eso es interesante porque el énfasis cae en Dios mismo, en Jacob que no cumplía, en Jacob que pecaba, en Jacob que era un mentiroso, en Jacob que engañaba. Mas sin embargo Dios fue siempre fiel ¿a quién? A Jacob. Y Dios es siempre fiel con nosotros, siempre. En ese sentido, somos hijos de Jacob, ¿cierto o no? No somos hijos de sangre, pero somos hijos espirituales de Jacob y heredamos de él también nuestra falta de palabra y de cumplimiento. Mas sin embargo, ese Dios de Jacob que fue fiel a Jacob, también es fiel a
nosotros, hermanos. Gloria a Dios que Él es fiel. Porque el apóstol Pablo nos dice que todas las promesas de Dios en Cristo son siempre sí y amén para la gloria de Dios. Pero bueno, ¿Dios nos abandona cuando no cumplimos nuestras promesas? No. Noten lo que pasó. Versículo 35, capítulo 35. Y dijo Dios a Jacob. ¿Quién empezó hablando? Dios. Dios es el primero que tiene misericordia de Jacob. Y entonces habla a Jacob. Noten, otra vez, Dios se había revelado a Jacob. ¿Se acuerdan que se le revela allá en Betel cuando se va huyendo? Y luego se le revela también estando en Padán Aram, ¿verdad? Varias veces. Luego se le revela en Peniel. ¿Se acuerdan cuando lucha con el ángel? Se le revela allí. Luego le dice Dios, no tengas miedo de tu hermano Esaú. Y otra vez Dios se le revela a Jacob, otra vez habla con él. ¿Qué más necesitaba Jacob, hermanos, para ponerse a cuentas con Dios? ¿Verdad? Pasa esta desgracia, que sus hijos cometen esta masacre terrible. Uno dice, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Es como si Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Hasta aquí, Jacob. Hasta aquí. Ya no quiero más nada contigo. Pero Dios había dado su palabra a Abraham y a su descendencia, y él no iba a quebrantar su palabra. Lo que Dios cumplió, perdón, lo dije al revés, lo que Dios prometió, lo cumplió. Él es el Dios que todo lo que promete, lo cumple. Y aun cuando no lo merecemos, porque dice, levántate, sube a Betel y habita allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios mismo exhorta y reprende a Jacob y le dice, este no es el lugar donde debiste establecerte para empezar. No es que tenía que vivir en Betel, pero tenía que ir a Betel para cumplir el voto que le había hecho a Dios. No lo hizo, sufre las consecuencias, y aún así, una vez más, Dios se compadece de Jacob. Corría peligro la vida de Jacob y de su familia después de esta gran maldad que le hicieron a los siquemitas. Claro. Pero Dios le habla y le dice, sube, levántate, ve. Es decir, en otras palabras, ese es el Dios que da su palabra, y su palabra es poderosa y es como si ya fuera una realidad. Dios le está diciendo, ve, yo te voy a cuidar y te voy a llevar hasta ahí. Pero por si eso no fuera poco, dice en el versículo 2, entonces Jacob dijo a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y purificad y mudad vuestros vestidos. Ustedes recuerdan que cuando Jacob huyó, es que así era la vida de Jacob, ¿verdad? Huir y huir. Cuando Jacob huye de su tío suegro Labán, dice que su mujer, una de sus mujeres, su favorita, que era Raquel, ¿qué hizo Raquel? Se robó los ídolos de su padre Jacob. Se los robó. Y Dios había dicho, no, nada de ídolos, solo hay un Dios vivo y verdadero. Pero ¿y ahora? A esta altura de la vida de Jacob, con hijos, con nietos, en la tierra prometida, vean que Jacob ahora se levanta y habla con su familia y les dice, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes. Sí, hasta esta fecha, en la familia del patriarca Jacob, en el pueblo de Dios, en la familia de Dios, todavía habían dioses falsos. O sea que no todos realmente confiaban en el Dios de Jacob. Bueno, si es que este Jacob parece que no daba buen ejemplo, pues la familia
andaba por su lado, dentro del pueblo de Dios, dentro de la única familia de Dios que existía, idolatría, adorando a falsos dioses. ¿Sucede eso en la iglesia de hoy, hermanos? ¿Verdad que sí sucede? De muchas maneras, de muchas maneras. Recuerden, hay ídolos físicos, ves el ídolo allí, pero también hay ídolos del corazón, ¿cierto o no? Porque hay algo que amas más que a Dios, pues eso ya es un ídolo. Ya es idolatría. Quiten los dioses que hay entre ustedes y purifíquense y cambien sus vestidos. Noten cómo hasta ahora Dios no ha dado los 10 mandamientos de una manera explícita, o las leyes ceremoniales y rituales, ¿verdad?, que dio al pueblo de Israel en Éxodo 20. Pero eso no quiere decir que el pueblo de Dios vivía sin leyes. Dios les había dado sus leyes a ellos también. Y esta forma en que habla Jacob a su familia denota que Dios le había dado leyes específicas para purificarse ritualmente y poder estar en la presencia de Dios. Jacob está preparando a su familia. Qué buen principio hay ahí, ¿cierto o no? Cada uno de nosotros, papá y mamá, debemos preparar a nuestra familia. Y una forma de preparar a nuestra familia, nada más ni menos, es mirar si en nuestra familia hay deslealtad, si hay paganismo. Hay un libro, de hecho, que alguien escribió que se llama Paganismo en tu cristianismo. Así se llama el libro, Paganismo en la iglesia cristiana. Y es que así es, hay mucho paganismo. ¿El paganismo qué significa? Un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. Vamos a dar un ejemplo en nuestra sociedad. ¿Hay mucho paganismo? Claro que sí hay. ¿Ustedes han visto letreros que se leen las cartas? ¿O se leen las manos? ¿O se leen esto? ¿O te hacemos limpia? ¿O te hacemos lo otro? Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad?, que Dios no lo ha mandado. O estás sufriendo de amor. Hacemos, ¿cómo dicen? Amarres. ¿Qué más? Liberación o algo así, ¿no? O es más, si quieres hacerle daño a alguien, ven y yo te ayudo. Imagínense. Y hay muchos cristianos que acuden a ese tipo de prácticas. Ahora, ¿hay esperanza para el cristiano? Claro que hay. Miren a Jacob. Miren a Jacob. Entonces, preparemos a nuestra familia. ¿Cómo nos preparamos? Leyendo la palabra, teniendo nuestros devocionales con nuestros hijos, inculcándole a nuestros hijos el temor de Dios, de contribuir al reino de Dios, de hacer cosas, ¿verdad?, para la iglesia, para el prójimo, etcétera, etcétera. La gente va a darse cuenta que vivimos para Dios, no para nosotros ni para el mundo. Otro principio es que ellos iban a ir a Betel, donde iban a adorar a Dios. Y entonces prepara a su familia. La prepara en un sentido amplio, profundo, de quitar toda idolatría. Pero ya como cristianos, nosotros también debemos prepararnos, ¿verdad?, para ir a la iglesia, para venir a los estudios o para venir al servicio de adoración. ¿Cierto o no? Debemos prepararnos. Ese es el principio. Prepararnos. Quitar todo el pecado que hay. Pedir perdón al Señor y decir, Señor, vamos, vamos. Y entonces, como Josué, ¿verdad?, y yo y mi casa serviremos a Jehová. O como el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Toda nuestra vida debe ser de preparación. Pero sí hay una preparación muy especial para adorar al Señor, ¿cierto o no? El domingo. ¿Cuándo empezamos a prepararnos o debemos empezar para prepararnos para la adoración del domingo? ¿El domingo en la mañana? No, debe ser desde el sábado. Bueno, debe ser todos los días, ¿cierto, no, hermanos? Pero especialmente para venir a la iglesia el domingo, debemos prepararnos desde el sábado. Los niños deben acostarse temprano, descansar y recordar, es el día del Señor, es el día más importante. Todos los días son días del Señor, pero este es el día que Dios ha hecho para gozarnos y regocijarnos en Él.
y decir, Señor, quiero que mi hijo, en lugar de estar viendo el teléfono hasta las 2 de la mañana, se acueste temprano. En lugar de estar en la televisión gastándose la vista, nos acostemos temprano, ¿verdad? Estemos como familia, que nos amemos, que nos cuidemos, que nos abracemos y digamos, vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. ¿Saben por qué hago tanto énfasis en esto, hermanos? Porque aún siendo pastor, ¿verdad? Tenemos muchas debilidades. Y luego, como pastor, venir a la iglesia se convierte como en un trabajo solamente. Y uno ya no goza venir a la iglesia. Y digo, eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que venir con alegría, con gozo a la iglesia. Prepararnos como familia y decir, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. ¿Verdad? A veces nos sentimos cansados. Bien cansados, ¿cierto, no, hermano? Bien cansados en el trabajo y todo lo demás. Dios sabe cuándo no podemos venir. Pero el hecho de venir aún haciendo este sacrificio es agradable a Dios. Es bueno para nuestra alma, para nuestra relación con Dios. Es bueno para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos. Estamos enfermos, Dios lo sabe, no podemos venir. Pero se dan cuenta del principio de preparación. Muy importante. O sea que cuando Dios exhorta a Jacob para regresar a Betel y cumplir su voto, no solamente era ve y haz tu voto, sino que Dios le está diciendo a Jacob, tienes que poner en orden tu familia, porque hay mucho paganismo en tu familia. Increíble. Tienes que poner orden en tu familia. Y entonces en el versículo 3 dice, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Jacob está diciendo, aun cuando yo no he cumplido, aun cuando mi familia está llena de asesinos, de gente mala, Dios siempre ha estado con mi familia. Increíble. Gloria a Dios. Ese es el Dios fiel. Ese es el Dios que todo lo que promete lo cumple, aún a pesar de nosotros mismos. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos, imagínense, que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que estaba junto a Siquem. Sí, tenían joyas, ¿verdad? Todo en alusión a sus dioses, tuvieron que desprenderse, dárselo a Jacob. Y Jacob los escondió, es decir, los sepultó. ¿Qué tenemos que hacer con esos hábitos malos? ¿Qué tenemos que hacer con esas costumbres pecaminosas? ¿Tenemos que hacerlas a un ladito nada más? No, tenemos que sepultarlas, esconderlas, enterrarlas. No más con esos hábitos. ¿Cuántos hábitos tenemos, cierto o no? ¿Cuántas cosas malas tenemos y practicamos todavía? Que el Señor nos ayude. ¿Saben por qué? Porque hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta nosotros mismos. Hasta que alguien más, con la sabiduría de Dios, nos ayuda a ver hábitos y costumbres que tenemos. Entonces Jacob prepara a su familia. Pero ¿cómo llegarían a Betel? Las ciudades de alrededor estaban enojados y querían matar a la familia de Jacob, destruirlos. Pero Dios otra vez se muestra misericordioso y dice en el versículo 5, y partieron, es decir, salieron, y el terror de Dios fue o cayó sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob pudo cumplir su voto porque Dios se lo recordó, porque Dios lo exhortó, porque Dios lo protegió y pudo cumplir con su voto. O sea, Dios mismo empujando a Jacob, cumple lo que prometiste. Qué buen Dios tenemos, ¿cierto? ¿No? Qué Dios misericordioso y paciente, que en lugar de destruirnos, nos da una oportunidad más. Hermanos, ¿has prometido algo al Señor? Déjenme decirle, yo he prometido hacer esto y lo otro. Lo empiezo y no lo termino. ¿Les ha pasado eso? ¿Verdad que sí? De muchas maneras. Pero Dios es misericordioso. Es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero Él quiere que empecemos a cambiar ese estilo de vida, esa cultura
de irresponsabilidad, de no cumplir. Él quiere que seamos íntegros. ¿Ustedes creen que Jesús cumplía lo que prometía? A ver, niños, ¿ustedes creen que si a Jesús le decían limpia tu cuarto, lo dejaba todo sucio? ¿Y ustedes qué hacen? Santiago es bien honesto, dice, lo dejamos todo sucio, ¿verdad? Le dice uno a los niños, hace esto, y no lo hacen. Miren, Grace es con... Bueno, no solo los niños son así, también los niños grandes, ¿verdad? Nosotros somos así. Pero hermanos, Jesús se comprometió a salvarnos. Jesús prometió someterse a la voluntad de su Padre y morir por nosotros, y cumplió su palabra hasta el último momento. Murió por Jacobs, como tú y como yo, por incumplidores, por irresponsables. Murió por nosotros que no lo merecemos. Él tomó la iniciativa para salvarnos. Amemos al Señor Jesús. Obedezcamos al Señor Jesús. Si caes, levántate con la ayuda del Espíritu y sigamos adelante. Y di, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi matrimonio serviremos al Señor. Iré a la casa de Dios con alegría. Cumpliré lo que prometí. Y sigamos adelante. Sigamos adelante. No solamente ustedes fracasan, yo fracaso, todos fracasamos. Pero lo importante es que no nos quedemos en el fracaso, sino que nos levantemos en el nombre de Dios y sigamos adelante. Eso es lo importante. Pero nada podemos hacer si estamos alejados de Cristo, si estamos alejados de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Y de verdad, cuando vivimos de esta manera, cambia nuestra familia, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra propia cultura, cambia nuestra forma de ver el mundo, y el Señor te bendice. El Señor te prospera, no solo materialmente, te prospera en unidad en tu familia. Te prospera en amor, en comprensión, en paciencia, en servicio. No, la palabra dice mejor dar que recibir. A veces uno dice, ¿de verdad, de verdad, de verdad? Sí, Dios lo dijo. No solo dar dinero. En muchas ocasiones lo más fácil es dar dinero, ¿verdad? ¿Es malo? No, es bueno. Pero podemos dar de muchas maneras, hermanos. De muchas maneras. Un buen saludo, un buen abrazo, una oración por mis hermanos, un buen servicio de cualquier clase en la iglesia. Todo eso es dar. Vivir honradamente en mi trabajo, respetar, etcétera, etcétera. Todo eso es dar para el Señor, porque damos nuestra vida entera al Señor. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, este es Betel, y todo el pueblo que con él estaba. Se llevó a toda su familia. Ese es un principio importante. En la Biblia, la iglesia siempre está compuesta de familias. Tu esposo, tu esposa, los padres, los hijos, ¿verdad? El matrimonio. Vamos a la iglesia. Todos vamos a la iglesia. Y dice, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Noten otra vez, Dios se le aparece, Dios se le aparece. Jacob lo recuerda. A nosotros Dios no se nos ha aparecido físicamente como se le apareció a Jacob, pero está escrito aquí para recordarnos que Dios, al igual que Jacob lo dijo, Él siempre ha estado conmigo. Siempre. Y es más, se nos ha manifestado a nosotros de la manera más majestuosa en Cristo nuestro Señor. En Cristo se ha comprometido a ser el Dios tuyo y de tu familia. Por eso oramos y clamamos por nuestros nietos, ¿cierto o no? Al Dios de nuestros nietos, de nuestros hijos. Oramos por nuestros niños que van a la escuela. Oramos por nuestros trabajos, porque este Dios vela por nosotros, cuida de nosotros. Amados hermanos, qué gran enseñanza aquí en Génesis 35. Cumplamos a Dios, vivamos para Dios. Amémosle con todo el corazón, porque Él nos amó hasta lo sumo. Cristo nos amó hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte maldita de la cruz. Amén.
Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Una palabra hermosa que nos recuerda cuán fiel eres para nosotros, aunque nosotros somos infieles. Gracias, Señor, por este puñado de hermanos aquí en la iglesia, que tú los amas. Bendice sus familias, que se consagren a tu servicio, Señor. Dales la fuerza, los medios, la confianza en ti. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos a cumplir con nuestros votos, a servirte, no importa lo que suceda, porque tú tienes control de todo. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuemos alabando al Señor con nuestras ofrendas.